pero no lo es. Roncar, lejos de ser divertido o entretenido, es un problema de salud pública que merma la calidad de vida de quien la padece y de los que están a su alrededor. En México, el 35% de la población ronca. La mayoría son jóvenes y adultos mayores. Los principales factores que desencadenan esta enfermedad son la obesidad y sobrepeso. La creencia de que los hombres roncan más que las mujeres es cierta. Cifras de la UNAM revelan que el sexo masculino ronca el doble que las mujeres. Por cada 10 hombres que roncan, 5 mujeres lo hacen. Pero en ambos sexos, la intensidad del ronquido es el mismo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es roncar? Los especialistas lo definen como un problema de oxigenación que puede producir hipertensión arterial, pulmonar y pérdida de la memoria. Incluso puede acabar con tu relación sentimental. Pero, ¿por qué roncamos? Las respuestas son múltiples. Algunas de ellas son: bajo tono muscular en la garganta y lengua, consumo de algunos medicamentos, desviación del tabique nasal, infecciones virales en la nariz, consumir grandes cantidades de alcohol, fumar en exceso, llevar una vida sedentaria. Por ello, expertos en salud recomiendan los siguientes consejos para evitar esta incómoda enfermedad. 1. Bajar de peso. 2. Evitar el consumo de alimentos altos en grasa. 3. No tomar café antes de dormir. 4. Disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas y refrescos. 5. Hacer ejercicio. 6. Dormir con ropa ligera. Si te sientes familiarizado con esta enfermedad, no dejes de visitar las clínicas especializadas en sueño o visitar a tu experto en salud. Para más información, visita www.saludante.com.